Ya no siga, por favor, licenciado, si no me va a obligar a cambiar de abogado con Aida y pues no quiero. Pues ya me lo dejaste claro esa vez que nos besamos en el convento. Estas son las instrucciones que dejó el químico, pero no le entiendo ni madres. Confié en ti. Confié en ti. Permití que le hablaras a este tipo para que ayudara a Aida. Por confianza. A ver, ¿Pero ¿saben Víctor, qué? a ver. Se les acabó su pena. ¡Oh, qué rata! ¿Qué quieres, Mario? Quiero laburar con vos. Quiero retomar nuestra sociedad. Te puedes acercar a mi mujer y te mato, hijo de perra. ¿Entendiste? Ah, Y quedas fuera de este caso. ¿Está claro? Débora, mírame. Quédate conmigo. Miguelito. No, Débora, no te mueras, Débora, no te mueras, por favor. Aguanta, por favor, Débora, aguanta. Me la mataron. Me mataron a mi Débora. ¿A quién mataron? Débora, no te mueras. Ay, parce, cómo era buena niña. Me mataron a Débora. Esos perros me mataron a Débora. ¡Me la mataron! ¿Dónde están, malditos? ¡Salgan! ¡Mátenme a mí! ¡Mátenme a mí! ¡Eric! ¡Reacciona! ¡Tu esposa se está muriendo! ¡Hay que llevarla al hospital ya, Eric! ¡Reacciona! Señora, vamos. ¡Abran a la señora ya! ¡Quítese! ¡Abran! Ya. Mamita, corran sin zapatos que es más rápido. Vamos. Ay, pero ¿quién fue? ¿Quién es el enemigo? Ya ni sé. No, es que medio Tamaulipas quiere matarlos a Mami, vamos, que no hay tiempo. Vamos. No van a chupir, madre. ¡No, por las escaleras está por atrás! el problema es la ley 17, que siempre con el tema de migraciones... ¿Qué pasó, Vicenta? ¿A tu marido le quedó claro? No entendió nada. ¿Por qué cada que estoy contigo, Romero, pasa algo, Yo sé, Vicenta, yo metí la pata, pero vos te das cuenta que eso fue sin intención. Es que una cosa es de vez en cuando y otra es vivir con diarrea, mijo. Primero lo de Rosario y ahora esto. Mira, mejor vete. Pero, ¿y mi caso? Pues a ti te vamos a conseguir otro abogado y listo. Yo entiendo tu rabia, Vicenta, pero precisamente le estaba diciendo aquí a Aida que si cambian de abogado les va a tocar empezar desde ceros. Y es muy probable que la vuelvan a meter al centro de detención. No. Vos me pediste que te ayudara y yo te estoy ayudando, Vicenta. Por favor, te lo suplico, por favor. Es que pensarlo bien, yo... A ver, ya. Nos vamos a quedar contigo como abogado. Pero que quede claro que lo estoy haciendo por ti y por Juan Pablo porque te mereces un juicio rápido. Vamos. Sí. Y tú no te me vas a volver a acercar nunca. No te voy a volver a ver en el juicio ni nada de esas cositas. No, pero no hay necesidad de ser tan cortante. Seguramente en el juicio nos vamos a ver. No, ni en el juicio ni en ningún lado, mijo. Ya estuvo con eso. Con permiso. Gracias, Cheta. Ya, tranquila. ¡La fregada!
Hey, Mendiola, WhatsApp. Oye, necesito que me hagas un gran favor. ¿Abogado de inmigración? Sí, pero un abogado ching. Un abogado que pueda ejercer en Texas y sobre todo que le entre a un juicio que ya tiene fecha. Sí, ya hay un abogado en este caso. Si ya hay fecha para juicio y quieres... A ver, Mendiola, yo sé que si cambiamos el abogado se va a retrasar todo, pero lo quiero intentar, por eso te estoy llamando a ti. Exacto. Sí. No, perdón, hermano, no es contra ti, es que no he tenido un buen día. Pero bueno, ¿me puedes ayudar, sí o no? Lo quiero intentar. Sí. Ok. Muchas gracias, te debo una. No, todo bien. Luego te llamo. Bye. Ahora, esto no es un juicio como el de las películas, ¿no? No te tenés que subir a un estrado ni nada de eso. Yo hablo con el juez y el juez determina qué va a pasar con vos y con tu hijo. Pero puede decidir deportarme y que mi hijo se quede aquí. ¿Me lo pueden quitar? No, no te preocupes. Realmente esto no ha sido el caso más difícil que me ha tocado. Eso lo vamos a ganar, tranquila. La verdad es que yo no tengo cabeza para pensar en esto después de lo que pasó ahora con Daniel y con Vicenta. Ay, no. Mire, le voy a decir una cosa. Yo no sé cómo estuvo ahí la onda, pero ni se meta por eso. Vicenta nomás tiene ojos para Daniel. No, sí, ya me di cuenta. Ve, y ellos dos, pues son una pareja fuerte, llevan mucho tiempo. Pues es que sí, ya no los conozco tanto. Yo conocí a Vicenta porque ella fue la que me cruzó. Es amiga de mi hermana y además de ser la mejor, pues cobraba barato. Y a Daniel, menos, ¿eh? Es que es bien buena en su trabajo, ¿no? Es apasionada. No es buena. Ella es la mejor. Lo único malo fue que pues, a mi hermano lo agarraron los narcos y poco después lo mataron. Qué peste esos narcos, ¿no? Hay que acabar con todos. No. Y además, sí sabe que la familia de Vicenta se la vive perseguida por ellos, ¿no? La esposa del gallo, de Eric Quintanilla, se fue a vivir conmigo donde trabajaba en el rancho. Es que ella no aguantaba tanta inseguridad. Eso no es vida. Sí, total. Vos lo has dicho, eso no es vida. No, con el indio Amaro, vos no sabes, a mí me ha tocado atender un montón de casos de migrantes que el tipo ha secuestrado. ¿A tu hermano lo secuestró él, cierto? No, vos quédate tranquila. Vos no vas a repetir la historia de tu hermano. Vamos a ganar este caso y vos te vas a poder ir y trabajar donde quieras. Confía en mí, tranquila. A ver, Indira, ya. Es que si se despierta y te ve, se va a poner muy mal. Ya, un rato más, te lo suplico. Por favor. Es que ya sabes lo que dijo el doctor. Hay que pensar en lo que es mejor para Nicolás. Míralo descansar. Tan tranquilo. Como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese sufrido nada. Pero sí sufrió.
Y sufrió mucho. Lo único que hace es mencionar al indio. Balas, armas, tecolote. Eso es lo que más dice, tecolote, tecolote, tecolote. Tenemos que averiguar qué significa eso. Eso puede ser la clave para ayudar a Nicolás. Jorge, hay cosas que no... Pues que no tienes que darle mucha importancia porque... Pues su mente está frágil, ¿no? No le des tanta vuelta. Puede decir incoherencias. Sí. Sí, lo sé. Lo único que quiero es ayudar. Encontrar la forma para que Nicolás salga de esto lo más rápido posible. Va a salir. Vamos a salir. Y los causantes de todo esto van a pagar, Jorge, te lo juro. Todo está bien. Aguanta, Débora. Aguanta, mi amor. Débora, aguanta, por favor, Débora. Quédate conmigo. Quédate conmigo, Débora. ¿Cómo no voy a poder pasar a mi mujer? Déjame pasar. Déjame pasar. Por favor, escúchame, hijo de tu perra madre. Si mi mujer se muere, con mis propias manos le voy a cortar el cuello. ¿Me entiendes? Suéltalo. Cálmese, candidato, por favor. Cálmese, por favor. ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo nos van a seguir chingando la vida? ¿Cuándo se va a acabar esta guerra? Pues no. De plano el gringo no me quiere contestar. Es que este colombiano, ¿por qué se mete en lo que no le importa, pues? Sienta, tranquila, no es tu culpa. El que la regó fue él. No debió de haberte robado ese beso. Desde ahí valió madre todo. Pues no, no debió, pero se la pasa disculpándose de cosas que no le importan. A ver, ahí está. Bueno, gringo. Josefina, ¿cómo les fue en la rueda de prensa? A ver, espérate, mija, ¿en qué hospital están? Hágale, vamos para allá. ¿Qué pasó, eh? Le metieron un plomazo a la Débora y está bien grave en el hospital, hombre. Que el químico que trabaja con Mario Casas te haya entregado esto no es la bronca, sino tu cerebro de cac, que seguramente no supo entender lo que le dijeron. Todo se hizo como él lo explicó, patrón. Se lo juro. Algo raro tuvo que haber pasado. Para mí, que el pinche argentino se lo quería ¿Cómo crees que el argentino se va a sabotear el business que le está dando de comer? ¿Eh? Estás viendo que no tienes cerebro, ¿verdad? Ustedes son una bola de tarugos que no saben hacer nada bien. Ya llevas dos, Teco. La del cruce y ahora esta. Pero no te perdono una tercera, ¿eh? Ni que fuera feria. Igual tenemos que saber la verdad. Y el único que la sabe es Mario Casas y su llavero. Ellos dos son los químicos. ¿Y tú piensas que le voy a contar al argentino todo lo que pasó? No puedo perder este negocio. Nos está yendo bien. Nos estaba yendo bien. ¿Qué quiere que hagamos, patrón? Sácale los zapatos. Te voy a dar una última oportunidad. Dime qué fue lo que pasó. ¿Eh? Póntelos. Dime qué fue lo que pasó. El que me dice mentiras tiene que caminar con ella el resto de sus días. Póntelos y vete de aquí. Sácate de mi vista antes de que te mate o algo peor. ¡Órale, sácate! Sáquese ya. Eso. Encárgate de reconstruir el laboratorio lo antes posible. Al argentino le voy a pagar su lana como si hubiésemos hecho el cruce. Para eso debe servir la lana del colombicho. Pero en el gabacho están esperando la mole. Pues habrá que conseguirla como sea. Pues ¿qué o qué? ¿Que no creo que el argentino sea el único que la fabrica o qué? ¿O en todo México nomás hay él? Ni que fuera tan especial. Sin errores, ¿eh? Sin errores. O van a terminar tragando vidrios en lugar de caminar sobre ellos.
perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.